A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es suyo. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es suyo. Ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Verbum Domini. To the Lord belongs the Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte santo del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. While the crowd was pressing. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron.
Today we have the call of El Simon. día de hoy tenemos el llamado de Simón Pedro y las multitudes que vemos estaban Listening to the word of God. agrupándose alrededor de Jesús, escuchando la palabra de Dios Listening. a las orillas del lago de Genesaret. It's an image of how much Es una imagen done in acerca de evangelization, cuánta tarea falta hacer en la obra de evangelización, cuánta gente verdaderamente escuchó el Evangelio. Esta gente se agolpaba alrededor de Jesús, estaban ansiosos de escuchar lo que Él decía. Lo mismo es cierto hoy en día. Muchos no conocen al Señor, puede que no hayan escuchado la totalidad del Evangelio. Hay mucho trabajo por hacer. Hay una urgencia de misiones que se extiende a través de todas las épocas, y es muy cierto hoy en día. Escuchamos que los pescadores se habían desembarcado, Simón Pedro y Santiago y Juan habían desembarcado, estaban lavando sus redes, no habían pescado peces, más habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Por sus esfuerzos solamente no tenían fruto, no tenían pescados, el mar no les había dado frutos, así que Jesús predica a la multitud desde el bote, hace que pongan el bote un poquito alejado de la orilla y predica. Es una escena muy bonita, está usando las propiedades acústicas del agua, el sonido se propaga más rápidamente por la superficie del agua. Es una escena muy serena, muy simple, muy sencilla. La multitud escucha a Jesús y llegan a tener fe. La fe proviene de cuando escuchamos la palabra de Dios y llegamos a creer así en Él. Es una imagen muy sencilla y sucede una y otra vez en la iglesia. Los misioneros, los evangelistas, los sacerdotes, los obispos fueron enviados para dar a conocer el Evangelio, para predicar. Y la gente llegaba a la fe al haber escuchado esa palabra de Dios. Así que después de hablar, Jesús se vuelve a Pedro y le dice: ve al agua profunda y tiren sus redes. Habían estado pescando toda la noche, estaban cansados, exhaustos, ya habían lavado, ya habían reparado sus redes. Y cuando habían terminado esto, cuando hicieron esto, recogieron un gran número de pescados hasta el punto que sus redes estaban a punto de romperse. Así que les dijo: vayan donde el agua es profunda, echen sus redes una vez más. No estaba siendo específico. Simplemente les dijo: vayan allá afuera, yo soy el que va a hacer el milagro, confíen en mí. Si ustedes conocen cómo son los pescadores, acá tenemos muchos lagos en esta área, a los pescadores les gusta un punto específico. Siempre dicen: tienes que ir a tal punto, de tal época, para atrapar específicos pescados. Pero Jesús les dijo: simplemente vayan, simplemente salgan allá, síganme, escúchenme. No estaba siendo específico. Dios es Dios y no necesita la grandeza de este mundo, no necesita los trucos ni artefactos de este mundo, simplemente hay que seguirlo con fe. Así que sus redes se llenaron a tal punto que estaban a punto de romperse, tuvieron que llamar un segundo bote, y cuando llenaron ese segundo bote estaba tan lleno que estuvo bajo peligro de hundirse. Estaban tan lejos que tuvieron que hacerle señales a los otros para que vinieran a ayudarlos. Creo que esto es simbólico del misterio, de la misteriosa comunión entre el hombre y Dios. Nos dice: aléjense de la orilla, y es ahí donde encontramos a Dios. Así que cuando Pedro vio esto, se volvió muy consciente de su debilidad y pecaminosidad, y podemos ver esto hoy en día cuando leemos las vidas de los santos, cuando vemos cuán sencillos eran, cuán alejados estaban de este mundo, lo que han sufrido, cómo han perseverado en sus vidas. Eso verdaderamente nos hace volvernos humildes y decir: no soy digno de ese llamado a ser cristiano, le hemos dado tan poco al Señor, somos solamente siervos inútiles. A veces nuestra motivación se puede ver afectada por el egoísmo, por el egotismo,
a cierta historia que San Francisco solía llorar por las gracias que había recibido. Solía decir, si alguien más hubiese recibido las gracias, la luz que yo he recibido, hubieran hecho mucho más que yo con ellas por el Señor. San Pedro experimenta el abismo entre Dios y el hombre, entra en contacto con el agua pura, con las aguas de la vida eterna. Y cuando empezamos a ver la impureza en el agua que somos nosotros, cómo somos humanos y débiles y cuán pecaminosos somos. Pero Jesús le dice a San Pedro esta frase, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Te voy a dar este llamado de salir al mundo y traer a todos a la fe en mí. Y dejaron todo y lo siguieron a Él. ¿Alguna vez han tenido momentos en sus vidas, momentos de claridad, en donde ven la providencia de Dios, donde sienten que está totalmente y absolutamente en control? Cuando uno siente ese momento en que uno ofrece esa obediencia y dice, Señor, en ti confío. Tal vez se trate de una situación en la que Dios le hable a uno, en la cual todo tiene sentido, cuando uno se da cuenta que Dios es el que está haciendo todo. Tal vez se trate de una gracia en particular, o tal vez una experiencia en particular, o tal vez alguien haya presenciado un milagro o algo dramático. A veces es cuando uno siente ese poder de Dios, cuando uno está en la naturaleza y ve algo hermoso y uno siente esa paz, cuando uno ve la majestuosidad y el poder de Dios y se da cuenta que Él está en control y hace que uno simplemente quiera entregarse a Él y seguirlo completamente. En estos momentos, ese tipo de momentos, levantamos la mirada de las cosas que estamos mirando en el mundo y tenemos una visión más alta, una visión de fe y confianza en Dios. Y creo que eso es lo que Pedro sintió. Ellos dejaron todo y lo siguieron. Pedro recibe esta vocación, este llamado a anunciar el Evangelio. Esta es la misión de la Iglesia. Finalmente, esta es su misión, dar a conocer, evangelizar, dar a conocer este Evangelio, dar a conocer aquello que le ha sido encomendado. Romanos 1:16 define el Evangelio como el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, todos los creyentes, para experimentar a Dios, ser salvado por Él, proclamar a Jesucristo. No una doctrina, no una fórmula para la salvación, sino proclamarlo a Él, indicarlo ante todos como fuente de luz y eterna salvación. Qué maravillosa vocación la que recibió Pedro, predicar y ofrecer los sacramentos para la salvación de las almas, guiando a la gente, llamando a la gente hacia Jesús para que ofrecer esos sacramentos, para que ellos entren en contacto con Él, puedan recibir vida eterna. Quiero decir eso solamente, tal vez para cualquier joven que nos esté escuchando, es una vocación muy hermosa. Estamos hablando de las realidades más profundas de la vida, la salvación de la gente, el sacerdocio, predicar la palabra de Dios, ayudar a otros a encontrar a Jesús, a ofrecer los sacramentos. Es simplemente una obra muy emocionante. Y vemos que ellos entregaron obediencia en silencio. Es difícil hacer eso hoy en día, silenciar, estar silenciosos ante Dios y nada más seguirlo. Exigimos explicaciones, queremos garantías, queremos saber hacia dónde nos dirigimos, pero la obediencia silenciosa, simplemente seguirlo a Él. Todo el mundo, cualquier vocación que tengamos como cristianos, estamos llamados a irnos a las aguas profundas, alejarnos de la orilla, alejarnos de la seguridad de la orilla y dirigirnos hacia las aguas profundas. Cualquier vocación que tengamos en la vida, cuando nos acercamos al Señor en nuestro recorrido, hay un momento de tinieblas el cual tenemos que atravesar. En cierta ocasión me encontraba remando en kayak con algunos amigos en unas aguas extremadamente frías y el bote se estaba moviendo. Yo no estaba muy acostumbrado al kayak. Me quedé cerca de la orilla, no quería caer en esas aguas profundas. Mis amigos me contaron que uno puede sufrir de hipotermia en esas aguas tan frías. Yo le dije a mis amigos, ustedes váyanse si quieren, yo me quedo más cerca a la orilla. Me siento ahí más seguro. Recuerdo esa experiencia de haber tenido miedo
un miedo total y completo. Todos podemos tener ese tipo de experiencia. Y en el Evangelio, creo que esto representa nuestro sentido de seguridad mundana. El Evangelio habla acerca de cómo tenemos ese sentido de seguridad en el mundo, pero la seguridad mundana está basada en la soberbia humana. Básicamente lo que estamos diciendo es, nadie me va a decir lo que yo voy a hacer, yo dependo de mí mismo, no depende de la confianza. Decimos, yo soy la fuente de mi propia seguridad, de mi propia grandeza. Tiene un énfasis en eficacia en lugar de fe. Es como si dijésemos, no quiero vivir con la fe, quiero vivir de acuerdo a cosas que yo pueda tocar. Se trata de querer confiar en uno mismo en lugar de confiar en Dios. Y es algo muy tentador para nosotros. Si nos sentimos bien, si podemos tener esa seguridad, si nos sentimos fuertes, confiar en nosotros mismos sin tener que confiar en Dios cuando estemos en esas aguas profundas. Pero vemos en el Evangelio un ejemplo de obediencia. Jesús dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y eso es lo que tenemos que imitar como sus discípulos, buscar a Dios en todas las cosas, entregar el control, entregarnos a Dios. Pero no queremos, el hombre no quiere hacer eso, no quiere dejar el control de lado. Esta obediencia silenciosa, esta fe, significa dejar todo eso de lado, tener humildad y olvidarnos, dejar de lado la soberbia. Pensemos, por ejemplo, en la Madre Angélica. Ella ofrece un testimonio tan poderoso al haber arriesgado tanto, al haber fundado el canal, al haber entrado en gran deuda, confiando en la providencia de Dios. Eso es verdadero coraje y verdadera fe. Y ella solía decirnos, ella solía tener miedo, pero igual por medio de su fe ella siguió adelante, fue inspirada por Dios para seguir adelante. Ella ofrece un testimonio muy, muy poderoso con respecto a este gran llamado. Y ese llamado estamos llamados todos a entregarnos a la fe, a caminar con esa fe sin ningún tipo de dependencia humana. Y si hay alguna cosa en nuestras vidas a la cual nos estemos aferrando, debemos entregárselo a Jesús. Todos tenemos esas tentaciones. Queremos saber hacia dónde nos dirigimos. Jesús nos dice simplemente, sígueme. Hemos de mantener nuestra mirada fija en Él. No sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero simplemente hemos de seguirlo. Por supuesto que usamos discernimiento, usamos sentido común, usamos nuestros cerebros. No se trata de ser irracionales. Usamos los dones que Dios nos ha conseguido. Usamos el consejo de los demás, tomamos las mejores decisiones que nos es posible, pero lo hacemos con una actitud de confianza, lo hacemos con oración. Juan Pablo II, en su documento al comienzo del nuevo milenio, esta es la frase clave del documento, ir a las aguas profundas. Y eso depende de la oración, esa es la manera normal y ordinaria a través de la cual seguimos a Jesús, a través de la cual recibimos la gracia y fortaleza para seguirlo, a través de una vida de oración profunda. Me gustan las palabras de Blas Pascual dirigidas a un amigo que no era creyente. Le dijo, primero haz lo que hacen los creyentes, arrodíllate y reza. Incluso si no tienes ganas, incluso si no te sientes inspirado, incluso si sientes que no estás recibiendo ninguna luz, sigue haciéndolo, sigue acudiendo a Dios en oración, en actos de agradecimiento, adoración, contemplación, escuchar, devoción. Juan Pablo II enumeró todas esas cosas en su documento y nos indicó hacia los doctores de la Iglesia. Dijo, dirígete hacia los maestros espirituales y haz lo que ellos nos han enseñado a hacer con respecto a la vida de oración. Tenga una vida de oración disciplinada y lo esencial es abrirle nuestros corazones a Dios. Verdaderamente, irnos a las aguas profundas significa
permitirle ingresar a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Alguna vez se han sentido así en sus vidas? Que ustedes dicen, quiero seguir a Dios, pero no quiero permitirle entrar a todas partes de mi vida. Hay algunas personas que todavía hacen eso. Y lo que tenemos que hacer es más bien entregarnos totalmente a Él. Dejar de lado todas esas cosas a las que queremos aferrarnos. Hay que orar, pedir por el don de obediencia, de confianza y seguirlo a Él.